Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a Resurrección una vez más. Le pido en el nombre de Jesús que me dé unos minutos de su sábado para poderle explicar algo que tengo en mi corazón. Hoy vamos a hablar de la negación número 10, 11 y 12 a Jesús. Hemos estado hablando ya más de 2 meses acerca de las 13 veces que a Jesús, pues lo que lo rodeaba, lo negó, lo rechazó. Y esta vamos a usar la negación del apóstol Pedro. Esta negación nosotros la encontramos en Mateo 26, prácticamente en todos los evangelios. Mateo 26 la encontramos también en el libro de Lucas capítulo 23 y en Marcos capítulo 14. También la encontramos en el libro de Juan. Sin embargo, vamos a usar únicamente, podemos usar cualquiera, Mateo 26, Lucas 23 o Marcos capítulo 14. Pero en sí yo sé que usted sabe, por otra lengua, ¿verdad? Que usted conoce a lo que me refiero. Pues Jesús, después de celebrar o instituir la Santa Cena, o lo que se conoce como la Última Cena, después de esto inmediatamente fue al Monte de los Olivos y cantaron un himno, dice, y salieron al Monte de los Olivos y allí les dijo que se iban a escandalizar. En la versión al día dice que lo iban a abandonar. La razón por la cual lo iban a abandonar es porque lo que él había dicho que alguien le iba a entregar, pues en ese momento se realizaría. Y él usa una profecía que dice que el pastor es herido y las ovejas son dispersas. El punto es que acá encontramos en un hombre unas palabras que hace eco a nuestras vidas. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, yo no voy a escandalizarme, yo voy a dar mi vida por ti. Dice uno de los evangelios. En otras versiones o en otro evangelio dice: yo no me voy a escandalizar, yo jamás te voy a abandonar. Y Jesús le dice, Pedro le dice: antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. El sábado pasado hablamos de la novena negación. Hoy vamos a hablar de la negación 10, 11 y 12, que son las 3 ocasiones que Pedro niega a Jesús. Yo sé que usted ha escuchado muchísimas enseñanzas o aplicaciones de este versículo. Es importante notar que hay cosas, hay anécdotas, hay sucesos en la vida de Jesucristo que solamente los relata 1 o 2 evangelios, o a veces 3 evangelios, pero cuando todos los evangelistas hablan de lo mismo, es porque definitivamente tuvo que haber marcado algo muy profundo, no solamente de ellos, en el corazón de ellos para escribirlo, sino porque la importancia es de primer, segundo y tercer orden. Permítame unos minutos, le decía, para que le explique que hoy vamos a hablar de la negación que yo le he llamado profunda, insistente y total. Bueno, en el orden de ideas, como el Señor me lo ha dado, es una negación insistente, profunda y total. Y de esa manera yo quiero desarrollar un poco el tema aplicándolo a nosotros que continuamente negamos a Jesús. Vea, el sábado pasado hablamos cuando estaban eligiendo a quién soltar, a liberar. El rey estaba dándole la opción al pueblo para que liberaran a uno de los 2 reos. Uno de los nominados era Barrabás y el otro era Jesús, imagínese usted. Y aunque no lo crea, nosotros, digo nosotros porque somos parte de la humanidad, nosotros elegimos soltar a Barrabás, que es el malo de la historia. Es decir, es más fácil sacar lo malo nuestro que las cosas buenas. Y ya vimos el sábado pasado la razón por la cual es más fácil sacar lo malo. Pero en esta noche yo quiero que apliquemos las 3 ocasiones que Pedro niega a Jesús. Pedro estaba cerca de donde Jesús estaba siendo interrogado, estaba en un patio.
Estaba en el mismo lugar en donde Jesús lo tenían detenido y ya estaban hostigándolo y lastimándolo. Pedro obviamente no podía entrar y creo que según lo que la Biblia dice, aunque hubiese podido entrar, él no hubiera tenido el carácter o la fuerza para poder entrar. Sin embargo, se quedó afuera y cuando lo vieron hablar, lo vieron tratar a las personas, su aspecto, incluso puede ser que su ropa, pudo de alguna manera darles la interpretación o la enseñanza a las personas que estaban en ese lugar para decirle que él era uno de ellos. Y en esta noche no me voy a referir o no voy a enfocarme en las palabras o en las dimensiones que seguramente usted ya ha escuchado en la negación de Pedro, sino el primer punto al que quiero yo enfocarme es a la negación insistente. Es decir, que no es lo mismo que usted lo niegue una vez a que insista en lo mismo. No es lo mismo que una persona caiga en adulterio una vez y se levante, a que caiga en adulterio una vez, caiga en adulterio segunda vez, caiga en adulterio tercera vez, o que una persona mienta muy de vez en cuando, pero cuando es su modus operandi la mentira, cuando es común la mentira, es normal, entre comillas, que una persona se moleste por algo que sucede a su alrededor. Pero cuando la molestia o la irritación es continua, es decir, que le molesta cómo cocinaron, le molesta el ruido, le molesta la luz, le molesta la bulla, le molesta el color, le molesta cómo le hablan, le molesta. Es decir, que cuando es insistente algo es porque hay algún problema. Me gusta mucho usar estos ejemplos porque en nuestra vida diaria esto vivimos. Hay cosas que nos suceden de vez en cuando, pero cuando las cosas continuamente se dan, cuando las cosas continuamente se muestran, es porque ahí hay algún problema. En esta situación el apóstol Pedro le preguntaron si él era uno de ellos y él dijo, no, yo no soy uno de ellos. Y tal vez el punto ahora importante no sea por qué razón pensaron que era de ellos y qué fue lo que Pedro negó al decirle que no. Me quiero enfocar o rescatar de esto la oportunidad que Pedro tuvo después de la primera negación en rectificarlo. Usted pueda pensar, pero Jesús le dijo que 3 veces le negaría, tenía que pasar. Claro, Dios todo lo sabe. Por eso es Dios. Eso es lo que lo hace diferente a nosotros. Nosotros no sabemos, nosotros nos imaginamos, nosotros prejuzgamos, nosotros intuimos, nosotros discernimos, pero Dios sí lo sabe, con S mayúscula. Entonces Pedro, a la primera ocasión que le negó, creo que tuvo la oportunidad, tuvo la chance de rectificar. Y creo que eso es lo que tenemos nosotros que evaluar en esta noche. Si tú estás en un momento en donde es continuo tu pecado, en donde es continuo la inclinación hacia eso malo, a esa negación, estás insistiendo en hacerle daño al evangelio, por decirlo de alguna manera. Estás insistiendo en lastimar tu fe. Estás insistiendo en desnutrirte espiritualmente. ¿A qué me refiero? Te lo voy a bajar. Si tú eres cristiano y no lees la Biblia, un día, bueno, está bien, tal vez estás cansado, tal vez veniste tarde de trabajar y pues ya no te dio tiempo de leer la Biblia. Probablemente estás padeciendo alguna enfermedad y bueno, te lloran los ojos y no puedes leer porque estás estornudando mucho, bueno, se entiende. O puede ser que la Biblia no la encuentres, la dejaste en tu carro, qué sé yo. Hay muchos factores por los cuales podemos hacer algo, pero cuando mañana tampoco la lees, por otra razón, y pasado tampoco la lees, y va pasando el tiempo e insistes en no leer la palabra, esto es una señal de que algo no está bien. Porque así como tu cuerpo, si no te pide comida, es porque algo no está caminando bien.
naturalmente tu cuerpo te va a pedir alimento. Pero cuando tú empiezas a insistir o algo que es continuo, sea cual sea la situación, te está dando una señal. Ahora vámonos del lado positivo. Cuando continuamente estás buscando a Dios, cuando tienes un espacio de unos 10 minutos y se te ocurre, Dios me está esperando en mi lugar secreto, te metes con Dios a hablar. Cuando tienes tiempo de leer, aunque sea un capítulo, un versículo, y abre la Biblia, y a la hora tienes otra vez ese deseo, esa es una señal, estás insistiendo, estás siendo más que previsor, estás siendo más que dar la mía extra, estás dando una señal. La insistencia que Pedro tuvo en negar a Jesús 3 veces, no una, no 2, sino 3, determinaba una condición en el corazón de Pedro. Definitivamente Pedro ya no vio esperanzas en Jesucristo. Él dijo, bueno, aquí todo terminó. Ya lo agarraron, lo están juzgando y bueno, seguramente van a pedir su cabeza. Pero el punto que podemos observar es que él insistía. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 4? Dice que una de las razones por las cuales Jesús es Dios, Dios destruyó con un diluvio la tierra, todo lo que tenía hálito de vida, todo lo que tenía vida, lo exterminó Dios con el diluvio, con las aguas del diluvio. Lo hizo por una razón, y si usted es curioso y estudia conmigo Génesis capítulo 4, Génesis 6, 4, dice que sus pensamientos eran de continuo al mal. Y estuve buscando algunas versiones y dice que ellos insistían en pensar cosas malas. Es decir, que la insistencia en hacer lo malo es una ofensa para Dios. Es una manera en cómo nosotros le decimos, Señor, no solamente te niego una vez, sino que tengo la capacidad de hacerlo continuamente. Y esto es lo que quiero sacar como primera enseñanza acerca de la negación continua. Mire, dice la Biblia que hubo una persona llamado Sansón. Todo el mundo conoce a Sansón. Y también casi todo el mundo conoce el área que Sansón tenía difícil, que eran las mujeres. Como dijeran en el buen dialecto callejero, las faldas. Sansón tenía un problema. Él era consagrado, él no se había rapado, no había caminado cerca de un muerto, no había bebido ciertas cosas, vino, no había pasado cerca de un muerto, no tenía contacto con ciertos animales. Lo único en donde Sansón flaqueaba, literalmente era derrotado, era con el área que tenía, que eran las faldas. Las mujeres, por lo menos en 3 ocasiones, relata el libro de Jueces que Sansón sucumbió a las rameras, a las mujeres, entregándose totalmente a una filistea llamada Dalila. Ahora, ¿qué quiero explicarte con esto? Que Sansón desde la primera vez que cayó debió de haber pedido ayuda. Desde la primera vez que Sansón sucumbió y quebrantó su consagración, quebrantó su santidad para Dios, él debió de haber abierto su corazón y haber pedido y reconocido su situación y su área, pero no lo hizo. Definitivamente él cayó. Y aunque la Biblia menciona que le mencionaba a sus padres ciertas cosas, nunca fue totalmente honesto a medida de decirles, esto es lo que me pasa a mí. En cuanto a mi consagración, todo está bien, pero cuando pasa una mujer cerca o pasa esto, yo no puedo resistir. Ya caí una vez y yo ya no quiero volver a hacer lo mismo. Hermano, esto nos sucede a casi todos los cristianos.
Y si tú no conoces a Cristo, déjame decirte que es algo que tienes que conocer, que la insistencia a negar a Jesús. ¿A qué me refiero? Hermano o amigo, mire, vaya a una campaña evangelística, allá va a haber una situación donde van a predicar. No, yo no quiero ir. Mire, lo quiero invitar a la iglesia. No, no quiero ir. Mire, quiero hablarle de parte de Dios. No, no quiero escuchar. Mire, leamos la Biblia. No, no quiero. Mi hijo, ven, acompáñame al culto. No quiero. Eso es negarlo. Estás insistiendo en algo que al final del día te va a ser más difícil poder salir. ¿Sabe cómo es esto? Dice la Biblia que Él nos levanta del hoyo de la desesperación, del pozo cenagoso. Como cuando una persona cae en un lugar que se le conoce como las arenas movedizas. Usted no ha visto películas de eso. Cae en las arenas movedizas y entre más se mueve, más se hunde. Es decir que en lugar de pensar qué hacer, lo instintivo que uno hace es empezar a batallar y tratar de hacerlo con sus propias fuerzas. Y lo único que logra es hundirse más. Al final, muere. Es lo mismo acá. Vas a entender que la insistencia en que tienes con esa área de tu vida, con esa mujer, con ese pecado prohibido, con esa conversación, con ese vicio, con esa amistad, con ese negocio, con ese dinero, con lo que puedas tú tener cerca, que estés insistiendo, tú vas a tener problemas si no es algo que te está acercando a Dios. Hay personas que insisten en salir a la calle y darle comida a los indigentes, llevar el evangelio. Eso es algo bueno, en eso hay que insistir. Pablo decía, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de nombre, todo lo santo, todo lo limpio, todo lo puro, en eso pensar. Es decir, si algo que es digno de considerar son las cosas buenas. Y en esas cosas hay que insistir. Pero no, insistimos a veces en ser duros con el Señor. Insistimos en no congregarnos. Insistimos en no oír palabra de Dios. Insistimos en no ministrarnos, en ocultar nuestras áreas. Insistimos en hacer lo que ya sabemos que no se debe de hacer, pero igual lo hacemos porque es lo que sabemos hacer. La insistencia es la primera enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Estoy usando la negación número 10, 11 y 12, que son las tres negaciones que Pedro hizo cuando Jesús estaba siendo interrogado y fue arrestado en el Monte de los Olivos. Evalúa y examina a qué estás tú insistiendo. O mejor dicho, evalúa qué cosa estás insistiendo. Porque no todas las insistencias son malas. Pero acá vemos a la insistencia en negar a Jesús, que al final a Pedro le causó mucho más problema de lo que le pudo causar si hubiese abierto su corazón y hubiese pedido misericordia. A nosotros nos es difícil creer que Dios, eso no podía pasar, hermano Julio, porque Jesús dijo, de cierto te digo que vas a negar 3 veces mi nombre antes que el gallo cante. Y eso tenía que pasar, aunque Pedro no quisiera. No, fíjese que yo creo que no. ¿Cuántas veces Dios dijo que iba a destruir la tierra? Un lugar y ya no lo hizo. Miremoslo en el libro de Jonás. ¿Es Dios mentiroso? No. ¿Qué dijo de los sacerdotes? Del linaje de Omnifiles y Fines. ¿Qué dijo de Elí? Como sacerdote, dijo que iba a quedarse, pero después dijo no. Yo había dicho, pero ahora no. Es decir, que no es que Dios cambie, sino más o menos es como lo que le pasó a la sirofenicia. Jesús le dijo, no, es adecuado darle el pan que es de los hijos a los perros. No. ¿De qué estaba hablando? Del pan de la liberación. Pero sí se lo dio. ¿Por qué? Porque la liberó, o sea, resolvió Jesús, pero había dicho 3 ocasiones no. Es decir, que yo considero que si Pedro clama misericordia y se hubiese dado cuenta de su mal camino, entonces dice la Biblia en
en el libro de Crónicas. Entonces, si mi pueblo se humillare, dice, y si volviesen de su mal camino, dice, entonces sucede un milagro glorioso. Pese a lo que él haya, si él es bueno, hermano, él es grande en misericordia. Él sabe que sí es tardo para la ira, pero para la misericordia es rápido. Le gusta dar misericordia siempre y cuando las personas apelen a su misericordia entrando por la puerta de la humildad y de la sencillez, la aceptación y el reconocimiento de su pecado. Insistencia. Yo veo en las 3 negaciones de Pedro, número 1, insistencia. Evalúa qué estás insistiendo tú. ¿Es lo que quieres? A mí no me importa lo que Dios quiera. Yo esto quiero. Te estás arriesgando demasiado insistiendo en algo que ni siquiera sabes si es de Dios. Puede ser que estés negándolo. ¿Sabe que dijo un hombre llamado Gamaliel? El Gamaliel, el Gamaliel, ¿verdad? Como fuera mi tío o tú. Gamaliel fue uno de los maestros que Pablo tuvo, pues es el que cubría a Pablo en su enseñanza, en su doctrina. Y él dijo unas palabras que yo sé que usted las conoce, pero dijo, bueno, ¿para qué estamos peleando? Porque si esto es de Dios, aunque peleemos, esto va a permanecer, pero si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Y puso algunos ejemplos. Esto tiene mucho que ver con esto. Si tú estás insistiendo en algo que Dios de pronto te dice que no, o sabes que no es lo adecuado, ¿por qué lo haces? Hay una niña que está enamorada de una persona que es inconversa. O sea, ¿por qué estás insistiendo en eso, mamadita? O sea, perdóname, pero eso es un mal principio, un mal comienzo. Y si de verdad valoras tu vida, para no perder años como tu servidor, que perdió muchísimos años por insistir en algo que no era lo adecuado. Obviamente mis cosas son diferentes a lo que probablemente tú estés pasando. Pero hablando de la insistencia, estamos hablando de insistir en cosas que probablemente no nos acercan a Dios, no nos motivan, no nos santifican, no nos consagra, no nos empuja a tener mejor conocimiento, mayor perspectiva de la vida espiritual. Al contrario, esa elección nos separa tanto de la consagración, nos separa un poco del altar. Número 2, profunda. Cuando hablo de que la negación de Pedro, estas negaciones profundas, estoy hablando de la negación 10, 11 y 12. Estoy tratando de abarcar 3 negaciones en este programa. Y es que cuando hablo que la negación de Pedro no solamente fue insistente, una, otra y otra vez, como que no le importaba a Pedro, como que no le importaba quedar mal, mentir, no le importaba que sintiera el Espíritu Santo. La Biblia dice que podemos apagar, contristar al Espíritu Santo. Pero cuando hablo de negación profunda, porque también veo aquí en la negación de Pedro, no solamente insistencia, sino que profundidad. Ahora, cuando le digo profundidad, me estoy refiriendo a raíz. Definitivamente me refiero a la raíz. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo número 31. Dice, hablando de las raíces, dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, perdón, vamos a volverlo a leer, disculpe. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Ahora, mire cómo el profeta une el fruto con la raíz. Por favor, estoy leyendo Isaías capítulo 37, versículo 31. Cómo el profeta une el fruto que se ve con la raíz que no se ve. Vuelvo a la carga. Creo que en la negación de Pedro no nos enseña únicamente la insistencia que él hizo o que tuvo en cuanto a la negación a Jesús, sino que me refiero a que la negación de Pedro no fue superficial, sino que fue profunda. Y cuando yo hablo de profundo, estoy hablando de raíz. Y el versículo número 31 del capítulo número 37 del libro de
Isaías reúne o une el fruto con la raíz. El fruto que se ve y es lo que se prueba, lo que se come. Y si no se come, lo que se mira. Y la raíz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la profundidad de la negación? Mucho. Porque hay muchas personas que estamos viendo un fruto de negar a Jesús. Por ejemplo, no queremos orar. ¿Por qué? Porque pues no lo sabemos. No tengo ganas de orar. Es el fruto. ¿Qué fruto es? El no querer orar. Es un fruto. Y se lo está comiendo. ¿Pero por qué no quiere orar? No lo sé. Eso es raíz. No se sabe. No se mira. Pero está. Es decir, lo que no se mira sostiene y sustenta a lo que se ve. El apóstol Pablo lo dijo, creo que en el capítulo 10 del libro de Romanos, cuando dice que si la raíz es santa, todo lo demás del árbol es santo. El fruto es santo, la rama es santa. Es decir, que lo que sostiene, sustenta al árbol en sí, es la raíz, es la savia, es la esencia, es lo que habita en lugar en donde no se ve. Hay muchas personas que niegan a Jesús como un fruto. Como un fruto. Pero el fruto es producto de algo mucho más oculto que a veces no se logra ver. Y como no se logra ver, no se puede tratar. Hay personas que no diezman y no ofrendan, que no le hablan de dinero a la persona, porque incluso inconversos, cuando mencionan el diezmo, ni saben, pero han escuchado de ciertas cosas que hizo que se enraizara una idea que al final da como fruto que ellos no quieran a alguien que habla del diezmo. O un pastor. Personas que lastimaron a alguien y que ahora la persona no soporta a un pastor. No quiero ver a un pastor. A mí los pastores evangélicos no los trago. ¿Por qué? Porque algo sucedió que hizo raíz en su vida y sin querer no está negando el diezmo. No tiene problemas con el pastor. Al final tiene problemas con Cristo, porque al que le está diciendo que no es al dinero, no es al diezmo, no es a la ofrenda, no es al servicio, no es a un ministerio, no es a un apóstol, no es a un pastor, porque la Biblia dice que si nosotros no recibimos a uno de los que Dios envía, estamos oponiéndonos a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Entonces, hermano, la negación de Pedro no solamente es insistente, sino que es profunda. Nosotros hay fruto que no queremos que salga, pero no sabemos cómo que ya no salga ese fruto. Y la única manera es examinar la razón por la cual no queremos oír a Dios. La razón por la cual no queremos. Hay gente que no quiere nada con Dios. ¿Sabe por qué? Porque piensa que Dios le falló. Porque estaba necesitado de una respuesta para sanidad de alguien que ama. Pero como Dios no lo sanó, Dios le falló, piensa esa persona. Y eso hizo una raíz que la Biblia le conoce como raíz de amargura que da un fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es amargo. Es como el ajenjo. Es veneno. No, yo no quiero saber nada de Dios. Hay gente que cuando vamos a predicar a la calle o a vender incluso, solo decimos que somos cristianos o evangélicos o hablamos de Cristo, de Dios, y como que si le estamos maltratando, nos odian. Algunas personas sí nos dicen, otros no, pero sus expresiones físicas, su lenguaje corporal nos está dando una buena maltratada. Es decir que a veces, hermanos, no sabemos cómo poder parar el fruto. Y yo me recuerdo que durante años estuve como peleando con Dios. Mire que es, perdón la palabra, pero la Biblia tiene algunas acepciones a estúpido. Yo me portaba como una persona de esa dimensión. ¿Por qué? Porque me puse a pelear con el que no conoce derrota.
Aguante que me puse a pelear con Dios porque Dios no me resolvió algo que yo quería que pasara positivamente. Dios nos restauró, Dios nos sanó, Dios nos levantó, Dios nos resucitó, Dios nos proveyó, Dios nos me ayudó. Entonces yo creo una raíz como algo que va a dar un fruto tarde o temprano. ¿Por qué creo que la negación de Pedro es un fruto? Porque era profunda, hermano. La negación de Pedro estaba saliendo de lo que tenía internamente como hombre natural, no de lo que estaba superficialmente. Porque cuando le hablo de raíz, estoy hablando de algo profundo, no de algo oculto. Usted puede tener en un terreno, o en su patio, o en su jardín, usted puede tener un hoyito y ahí poner unas piedritas y ponerle solamente como hojitas, como basurita, y lo oculta. Pero no estoy hablando de algo oculto, estoy hablando de algo profundo, que va más allá de algo oculto. Por esa razón es que cuando hablo de lo profundo, de la negación de Pedro o de la raíz, estoy hablando no de algo que no se ve solamente. La profundidad es un grado más allá de lo oculto. Por eso dice el profeta, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pero las cosas profundas le pertenecen a Dios. Y claro, Él las revela, la muestra, nos lo enseña. Pero cuando nosotros continuamente negamos, hay una señal. Y cuando nosotros ni siquiera sabemos por qué no queremos tener algo con Dios, por qué no leemos. Hermano, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué no lee la Biblia usted? O usted que no conoce a Cristo, ¿por qué no va a una iglesia? ¿Por qué no va a una iglesia? ¿Por qué mañana no se va a congregar? Usted que se alejó de Cristo. ¿Por qué no va mañana a la iglesia? Porque no tiene ganas, porque está cansado, claro, pero eso es el fruto. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz puede ser que has alimentado tanto tu alma y tu carne que tu espíritu está literalmente muriendo. Literalmente muriendo. Pero dice la Biblia en el libro de Job que aunque sea cortado, dice la Biblia que solo al percibir el agua, aleluya, vuelve a cobrar vida. Yo he visto personas que tienen muchos años de estar lejos de Cristo, lejos de Dios. Incluso algunos de su niñez se apartaron. Y cuando en un momento llegan al culto, a un servicio, a una campaña, o uno les habla en la calle, se quebrantan. Y en ese momento vuelven a casa de papá. Mire, hermano, qué privilegio tan hermoso es ver eso. Más que uno participe, pero verlo. Ver que alguien que se apartó durante mucho tiempo, como que la raíz se secó. Y ya ese fruto ya nunca va a dar. Hoy en el nombre de Jesús, yo oro para que esas raíces que dan malos frutos de negación a Jesús en tu vida, esa raíz que hace que no leas la Biblia, porque no la entiendes, esa raíz que hace que no ores porque te duermes, porque se te acaban las palabras, esa raíz que te hace ocultar las cosas y no sabes por qué, pero no sé ni por qué no digo las cosas. Bueno, hay una raíz. En el nombre de Jesús, que se te sequen ahora. Esas son las raíces las cuales el Padre le llamó a Jeremías que arrancara de raíz y que nunca más dé fruto. Y en su lugar plantamos su palabra. En el nombre de Jesús. Y número 3, y con este termino. Ya vimos que la negación de Pedro fue insistente. Fue una negación
profunda. Y que cuando hablamos de profundidad, hablamos de raíz. Y que la raíz no solamente está oculta, sino que está muy profunda. Y la última es una negación total. Esta es la que más me confronta a mí. Yo he hablado de eso en algunos sábados anteriores, pero cuando pienso que la negación de Pedro fue una negación total, mi corazón me hace recordar, fíjese hermano, cuando mi alma es esa parte de Julio González y es esa parte tuya que maneja tus emociones. Allí, en el alma, están tus emociones, tus alegrías y tus tristezas, tus enojos y tu paz. En el alma. En el alma está tu conocimiento. Todo lo que pudiste conocer a base de experiencias o a base de libros, todo lo que pudiste tú recibir desde niño está guardado en un lugar que podemos nosotros concluir que es el alma, una parte del alma. No solamente son tus emociones, sino que son tus conocimientos. Porque uno no puede pecar si no tiene un conocimiento previo. Porque si no, no se llamaba pecado, se llamaría transgresión. Porque la transgresión es hacer algo malo sin conocimiento. El pecado es saber que es malo y aún así hacerlo. Y la iniquidad es la planeación del pecado. La Biblia dice que el alma que pecare, es decir, el alma ya sabe qué debe de hacer, pero no lo hace. Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides. ¿Por qué? Porque en el alma se almacena conocimiento. El alma conoce quién es Dios. El alma sabe con quién hablas cuando estás orando. El alma conoce cuando tu corazón y tus ojos se empiezan a desbordar por lo malo. Sí, el alma es esa parte tuya que no solo maneja las emociones, sino que maneja todo lo que conoces. Pero hay una parte del alma que casi nadie habla y es la voluntad. En esa parte del alma se maneja el querer hacer las cosas. Porque definitivamente de ahí nace el deseo de hacer lo malo o lo bueno. ¿Cómo así, hermano Julio? O sea que nosotros no necesitamos a Dios para hacer lo bueno. Claro que sí. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Pero cuando el alma está trabajada, procesada, renovada, y la mente de Cristo la tenemos únicamente cuando pasa lo mismo. Estamos trabajados, procesados. Pero cuando el alma le dice no a Jesús, ¿qué te estoy diciendo, amado amigo y amada hermana y hermano? Que cuando tu conocimiento le dice no a Jesús, que cuando tus emociones le dicen no a Jesús, que cuando tu voluntad le dice no a Jesús, tu alma le está diciendo no. Tu cuerpo va a ser muy difícil que le diga sí a Jesús. Sí, porque la carne dice la Biblia en Gálatas capítulo número 5, la carne no se sujeta ni puede sujetarse. Es decir, que yo cuando hablo de carne no me estoy refiriendo a esto. Este es el cuerpo. La carne es la inclinación y la herramienta de la carne es el cuerpo. Es decir, el vehículo que usa la carne para hacer lo malo es esto. Mira mis manos, mi cuerpo, mi físico. Este es el vehículo que usa mi carne para hacer las cosas malas. Pero dice que la carne no se sujeta. Tampoco puede hacerlo. Y es muy común que la carne le diga no a Jesús. ¿Sabe? Un ejemplo que no tengo que estarlo explicando mucho. Ponga su alarma a las 3 de la mañana para orar al Señor.
Y la mayoría, el 90% de los cristianos van a tener batalla para levantarse. Puede ser que tú seas uno de esas personas que diga, voy a orar, pero ¿a qué costado? Y a costado le dice, Señor, tú sabes mi corazón. Tú sabes que aunque no me esté hincando, me estoy hincando internamente, Señor. Y lo ofendemos tratando de manipularlo, tratando de insinuarle que lo podemos nosotros manipular, engañar. Y él dirá en su corazón, en su mente, es la carne, la batalla de la carne, que le dice a Jesús, a Dios le dice la carne, no quiero buscarla. Porque el alma le dijo, no. Pero cuando el espíritu le dice no, wow. Esto estamos hablando de un nivel mucho más grande de un pecado. Y ya le mencioné que se llama iniquidad. Ya cuando lo malo entra al espíritu, es peligroso. Hermano, voy a cerrar mi Biblia. Y siento en mi corazón que usted debe de saber estas tres cosas. La insistencia, la profundidad y la totalidad en la negación de Pedro nos trae la enseñanza más grande que podemos obtener de los apóstoles, de examinarnos a nosotros mismos. Me gusta mucho porque esta negación de Pedro fue después de la Santa Cena. ¿Sí? Ellos ya habían participado de la Santa Cena. O como dice la Biblia, Jesús había instituido la Santa Cena. Y pareciera ser que esa es nuestra foto. Que después de que participamos del vino y del pan, entre el mes volvemos a hacer lo mismo. Sí. Volvemos a pecar. ¿Y sabe cómo? Con lo mismo. Con las mismas cosas que el mes pasado le pedimos perdón. Y corre y va de nuevo. Y se me ocurre que esa negación de Pedro es mi negación. Y es también la suya. Insistente, profunda y total. Pero qué bueno es Dios, que no nos juzga, que no nos condena y que siempre está dispuesto a ayudarnos y a decirnos, bueno, yo cuando te salvé sabía que esto iba a suceder, pero aún así me plujo salvarte, perdonarte y levantarte. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el próximo sábado a las 19 horas 7 de la noche en el programa Resurrección. Hablamos un poquito acerca de algunos temas que Dios nos ha puesto en el corazón. Y quiero invitarte porque el próximo sábado terminamos esta serie de 13 capítulos que le hemos titulado Las 13 negaciones a Jesús. El próximo sábado hablamos de la última negación y seguramente Dios hablará a nuestras vidas. Ya no insistas en negarte a Jesús. Ya no insistas. Ya insististe demasiado. Ahora insiste del otro lado. Yo le contaba a la iglesia, creo que fue no este domingo, sino la última vez antes de este domingo que prediqué, le decía yo que yo casi siempre paso al altar. Casi siempre cuando están predicando y después de que el predicador paso al altar. Porque yo insistí mucho en lo malo, hermano. Yo insistí mucho en las cosas malas. Insistí cual carpintero dándole al clavo. Así fui yo. Insistí en lo malo. Una y otra vez haciendo lo malo. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo en las cosas buenas? Ya le revelé mi secreto. ¿Cuál es la posición ahora mía en cuanto a ciertas cosas? Insistir en las cosas buenas, profundas,
sacar las que son malas y meter algo bueno, pero no superficialmente, sino lo más profundo. Porque al final dice en la Biblia que lo que se hace oculto, Dios lo revela y lo manifiesta en público. Ese es el fruto. Lo oculto, lo profundo, esa es la raíz. Y 3, lo que hablábamos de la totalidad. Si tu carne no se somete y no se sujeta, bueno, ¿quién es ella para mandarte a ti? Para eso tienes el sacerdote, que es de tu espíritu, gobernando tu ser integral. Tu alma siguiendo tu espíritu. Y el cuerpo, la colita. Porque dice en la Biblia en 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 5, que somos espíritu, alma y cuerpo. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el próximo sábado